Está parecendo um leão. Leishmaniose. Coitado, ele tá magro. Ele tá parecendo aqueles leão com aquelas cabelos do tamanho do leishmaniose. Larissa falou, viu? Cachorro da boca. Seu menino de quantos anos? 6. Nasceu em que ano? Nasceu irmã. Ela era mais velha. Ela vai fazer 7, né? Uma vez e nunca mais. Assim, Passou outro. Você precisa da botação assim para verificar? Quando eu vou estacionar o carro, eu tô indo embora, fica fácil. Eu abro a esquerda, ele vai virando e eu vou só fazendo segundo. Tava eu com ele. Do seu lado. Eu disse. Ela ficou. Ele falou e depois que ele entendeu. Eu vou rezar aqui na Tem camiseta. ¿Cómo están niñas y niñas? ¿Todo bien? Hoy vamos a ver capítulo 79, que es insulina y glucagón. Son tres amigas nuevas que en este capítulo la van a encontrar. Más de los términos que ya sabemos son las próximas clases. ¿Quién es tirosina quinasa y cuál es su función? ¿Alguien tiene una idea? La tirosina quinasa es una proteína estructural. Una proteína estructural que también puede ser enzimática. Todas las células de los mamíferos contienen, y esta tirosina quinasa lo que hace es iniciar reacciones intracelulares. Vamos a ver que en presencia de la insulina ella puede tener 5 acciones directamente con la membrana plasmática. Doutor, essa aí é a que faz entrar a glucose no célula? Exactamente. La tirosina quinasa es la que ayuda a que la membrana sea más permeable para el magnesio, para el potasio, para la glucosa y para los aminoácidos principalmente. Glucosa fosfatasa y glucosinasa son dos enzimas hepáticas, y estas enzimas hepáticas trabajan en antagonismo. Una ayuda a formar glucógeno y la otra ayuda a descomponer glucógeno en los momentos de necesidad. Cuando no comemos nada, el hígado tiene que liberar gluconeogénesis a la sangre para mantener un nivel de glicemia básicamente estable. Bueno, son tres amigas nuevas que vamos a ver hoy sus funciones principales dentro de lo que corresponde a insulina y glucagón. Histológicamente vamos a tener un recuerdo de células alfa, células beta, células delta. Recordamos un poco lo que es el córtex lógico de los islotes de Langerhans,
cuántos por ciento de ellas se encuentran en nuestros páncreas y qué liberan cada una de ellas. Teniendo en cuenta que tenemos insulina, amilina, glucagón, entre otras sustancias. Bueno, teniendo en cuenta estas nuevas amigas que van a estar en ese capítulo, tenemos ahí que el páncreas tiene funciones digestivas muy importantes, pero también tiene funciones endócrinas. Entre sus funciones endócrinas, la secreción de insulina y de glucagón son básicamente las más importantes. Pero no solamente insulina y glucagón, el páncreas también secreta amilina, somatostatina, péptido inhibidor pancreático, que también son liberadas, digamos, por el páncreas, pero tienen funciones menos conocidas. La somatostatina, sí, sabemos cuál es su función. La amilina se cree que ayuda a la estimulación insulínica a nivel de los receptores celulares. Esta insulina, básicamente, cuando se libera la sangre, si no se une a proteínas plasmáticas, se va a eliminar rápidamente por la filtración glomerular. Pero esta unión con proteínas plasmáticas hace que permanezca más tiempo. Tiene que encontrar un receptor y una vez que encuentra el receptor, la tirosina quinasa es la que se va a activar por fosforilación básicamente. Tanto es que el receptor, vamos a ver, está compuesto por materiales bisulfuro para que pueda fosforilar esta reacción y activar la tirosina quinasa. Es la que no se activa, por ejemplo, cuando tenemos resistencia a la insulina. O sea, en diabetes tipo 2, por ejemplo, la tirosina quinasa no es fuertemente activada. Para recordar lo que ustedes ya saben por esto, los vacilos pancreáticos van a liberar todo su contenido al duodeno, segunda porción específicamente. En un corte histológico siempre vamos a encontrar islotes de Langerhans, millones de ellos, y vamos a tener tres tipos de células: alfa, beta y delta. Las células alfa, un total de un páncreas promedio, vamos a tener un 25% del total celular y son responsables de la secreción del glucagón. Las células beta son las más abundantes, 60% son centrales y son responsables de la liberación de la insulina y la amilina. Y la delta son las menores en cantidad, 10%, y son las responsables de liberar somatostatina. Esa es su relación, por ejemplo, con la hormona de crecimiento, por eso se dice que tiene factores insulinoides, porque la somatostatina puede estimular indirectamente el páncreas también a secretar insulina o a inhibir la secreción de insulina. Teniendo en cuenta esto es un promedio no exacto, pero un promedio aproximado del número celular que podemos tener en un páncreas. Lo importante es saber qué secreta alfa, qué secreta beta, qué secreta delta. En una pancreatitis aguda, por ejemplo, lo que más se daña es la parte interna del páncreas. Como 60% de estas células son internas, las beta, entonces el paciente después de una pancreatitis puede volverse diabético por necrosis de estos islotes. Más o menos esto sería un corte histológico con eosina y hematoxilina. Obviamente no es un corte de verdad, pero es una figura que van a encontrar en el libro. Por coloración y afinidad con los colorantes, básicamente las células delta tienen una coloración, digamos, no muy intensa. Los islotes en sí van a permanecer más violáceos y las células alfa sí, básicamente se tiñen mejor, pero principalmente con azul de metileno, no tanto con eosina y hematoxilina, que es la forma de encontrarles en un corte histológico. Los demás son así.
Y estos enzimas lo que hacen es liberar enzimas digestivas, no a la sangre, pero en la segunda porción duodena. Por eso el páncreas es endocrino, porque libera hormonas a la sangre, y también es exócrino, porque libera enzimas digestivas al duodeno. ¿Cuál es la función de esta insulina? Tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el metabolismo. Principalmente dice ejerce efectos profundos sobre los hidratos de carbono. Dice principalmente, no dice únicamente. Entonces tenemos que habitualmente la muerte en diabéticos se puede dar por la acidosis, por la arteriosclerosis de un paciente por complicación justamente del mal manejo de la tirosina quinasa y todos los efectos que un diabético pueda tener. Hidratos de carbono no son las únicas moléculas que la insulina va a ser capaz de metabolizar. Se creía esto antiguamente, pero hoy en día se sabe que la insulina también puede ser responsable de parte de la metabolización de los lípidos y de las proteínas también. Es un porcentaje de proteínas que también puede ser metabolizado por la insulina, pero mayormente, obvio, corresponde a los hidratos de carbono, a los azúcares principalmente, no solamente la glucosa, todo tipo de azúcar. Por eso en el intestino, ustedes habrán visto en fisiología que básicamente todos los azúcares se convierten casi siempre en glucosa para ser absorbidos como tal por las vellosidades intestinales. Abundancia energética se refiere a una dieta abundante en hidratos de carbono o lípidos. Cualquier persona que tenga una dieta copiosa en estas dos moléculas va a secretar mucho más insulina que un paciente que tenga una dieta más liviana. Un exceso de hidratos de carbono, principalmente eso, pero también proteínas, puede secretar mucha insulina. Ahí la razón por qué cuando un paciente tiene pancreatitis, su indicación principal es nada por vía oral. Nada. Ni agua. El paciente tiene una sonda nasogástrica que no le permite que ni siquiera la saliva pase hacia el duodeno. Nada. Una dieta total, porque eso hace con que el páncreas descanse y no se le da vía oral ningún tipo de molécula al paciente. Ni agua. Se le hidrata básicamente por vía parenteral. Si la pancreatitis se extiende por más tiempo, se le alimenta también por vía parenteral, pero respetando la vía digestiva. Glucógeno también. Básicamente lo que hace la insulina es hacer con que la glucosa pueda llegar a internacionalizarse en el hígado, quedar ahí atrapada en forma de glucógeno y después a través de la glucosinasa básicamente ser liberada nuevamente hacia su forma de glucosa. Exceso de proteínas e insulina ejerce un efecto directo sobre las células para que absorban aún más aminoácidos. Porque está comprobado que la tirosina quinasa activada por la insulina puede permeabilizar la bicapa lipídica tanto para glucosa como también para aminoácidos. Por tanto, la absorción proteica también tiene un efecto muy importante por las moléculas de insulina. Pregunta clásica de examen de competencia. Siempre te preguntan si la insulina es responsable solo del metabolismo de hidratos de carbono o de las proteínas también. Y de las proteínas también es responsable, no solo de los hidratos de carbono. Viéndonos un poco a la parte bioquímica, es un tipo de hormona proteica que tiene más de 5.000 daltons de peso molecular, compuesta por cadenas de aminoácidos unidas por puentes de disulfuro. Esto es importante. Están unidas por puentes de disulfuro justamente para ser reconocidas por el receptor celular de insulina, que también está compuesto por puentes de disulfuro. El receptor celular de la
insulina tiene cuatro subunidades, dos alfa y dos beta. Las alfas quedan completamente afuera de la célula y las beta parcialmente internas. La porción beta es la que va a tener contacto con la tirosina quinasa, que a través de la fosforilación se va a activar. Doutor, só uma dúvida. O disulfuro, então, ele é para reconhecimento de receptores celulares? Para sí. Si nosotros tenemos moléculas insulínicas que están unidas por puentes de disulfuro que no son puentes de disulfuro, vamos a suponer que son trisulfuro o monosulfuro, por alguna alteración genética, tu paciente va a secretar insulina pero no va a ser reconocido. Llegándose así, inclusive, es un tipo de diabetes tipo 1. Nosotros tenemos el concepto que la diabetes tipo 1 es cuando el paciente no secreta insulina, pero normalmente el paciente puede secretar una insulina anormal, que desde pequeño, desde niño o niña, va a ser detectado. Entonces pasa a ser diabetes tipo 1. Si tu paciente genera resistencia a la insulina a los 40, 50 años, ahí pasa a ser un diabético tipo 2. Certo, obrigada. Una vez que la insulina está en la sangre, circula casi siempre en forma no ligada, quiere decir no se une, y al no unirse básicamente unos 6 minutos van a desaparecer de la circulación. Toda la insulina que no se une a los receptores o a las proteínas plasmáticas se descompone a través de una insulinasa hepática. Con el retorno venoso, toda la sangre pasa por el hígado y toda la insulina que pueda pasar entera por ahí, sin unión con su receptor, obviamente va a ser destruida por esta insulinasa. Insulinasa es una enzima que se encuentra en el hígado para básicamente destruir o degradar la insulina no ligada. Y así en 10 minutos aproximadamente se elimina el plato. Puede que vaya por la filtración glomerular, puede que no, pero probablemente la mayor parte de los aminoácidos se van a utilizar en otra reacción, teniendo en cuenta que los túbulos que absorben casi 100% de los aminoácidos, porque la orina no presenta proteínas. En un riñón normal, si tenemos un riñón afectado con insuficiencia, sí, vamos a tener presencia de aminoácidos y proteínas en la orina. La insulina primero debe unirse para activar su receptor de membrana. El receptor de membrana también es proteico y tiene aproximadamente 300.000 dálatos. Este receptor es una combinación de 4 subunidades, como dije anteriormente, 2 alfa que son totalmente externas y 2 beta que son parcialmente internas. Y tiene conexión con tirosina quinasa y también con algunas enzimas, pero importante es que estos puentes de sulfuro en contacto con la molécula insulínica hacen con que se autofosforilen o generen esta reacción oxidativa de estos puentes de sulfuro hacia el interior celular. Esa acción es lo que inicia la actividad de la tirosina quinasa, que dijimos que tiene por lo menos 5 acciones a nivel de la membrana plasmática que se generan en el interior celular. ¿Cuáles serían? Bueno, supongamos que este sea nuestra membrana plasmática y esto será un receptor de insulina. 2 alfa que son totalmente externos, 2 beta que son parcialmente internos, unidas por puentes de disulfuro. Cuando la insulina contacta con el receptor, se autofosforilan estos puentes e inician la acción de iniciar la activación de la tirosina quinasa. Lo que corresponde a las actividades o acciones insulínicas, la tirosina quinasa lo primero que hace es permeabilizar la membrana para abrir los canales de glucosa. Son dependientes de ATP.
igual que en las células renales, también tienen el mismo mecanismo de absorber proteínas o aminoácidos junto con la glucosa. La glucosa no se absorbe sola. Por eso también síntesis proteica sería la segunda acción de la tirosina quinasa. Síntesis de grasa, de lípidos, que también sería, sabemos que la membrana plasmática es hidrosoluble, ninguna molécula puede pasar, inclusive la grasa, pero lo que hace es facilitar la absorción de grasa, al ser liposoluble facilita la permeabilidad en el interior celular. Síntesis de glucosa en todas las células que tienen receptores insulínicos, y también expresión de crecimiento teniendo en cuenta la somatostatina. Por eso dijimos que trabajan en asociación con la hormona de crecimiento, y la hormona de crecimiento se le conoce con factores insulínicos. Serían las 5 acciones producidas por la tirosina quinasa cuando se fosforilan por acción de la insulina en sus receptores. Una vez que ocurre este fenómeno, segundos después de la insulina con su receptor, un 80% de la membrana queda básicamente permeable para la captación de glucosa, donde principalmente células musculares, adiposas, pero no las células encefálicas. ¿Por qué las células encefálicas no tienen receptor para insulina? ¿Qué les parece? Ellas son autónomas, con insulina o sin insulina. Ellas tienen glucosinasa y tienen tirosina quinasa en cantidades industriales, por tanto ellas pueden absorber glucosa todo el tiempo. De hecho, las células neuronales no necesitan pasar por una disminución de glucosa para absorber. Hay glucosa afuera y ellas absorben todo el tiempo. Entonces son autónomas, no necesitan de un intermediario, como es el caso de las demás células que sí necesitan de la insulina para absorber la glucosa. Por eso es menos las células encefálicas, porque no tienen receptores insulínicos. La membrana celular de las demás células sí se vuelve más permeable también para aminoácidos, potasio, fosfato, que aumenta su transporte al interior de la célula. Los 10 a 15 minutos siguientes se pueden activar más enzimas intracelulares que tienen que ver con la actividad del ARN mensajero. El ARN mensajero, como ustedes saben, va a cumplir miles y millones de funciones dentro y fuera de la célula. Cualquier alimento rico en glucosa hace que esta pase a la sangre a través de las enzimas intestinales. La secreción rápida de insulina provoca también una captación rápida. El pico de captación es lo que se conoce como curva de efectividad de la insulina. Y cuando esta curva se hace una meseta, hablamos que hay resistencia a la insulina. Test de tolerancia a la glucosa se llama. En ayunas, tu paciente va a ir al consultorio, se le va a dar de tomar básicamente suero glucosado, muy dulce, prácticamente un vaso o un vaso y medio. El sabor no es muy agradable. El paciente toma y espera. Si al cabo de 2 horas este paciente sigue con un nivel alto de glucosa después de ingerir suero glucosado y oral, entonces decimos ya que es un paciente que tiene tendencia a ser diabético porque tiene resistencia a la insulina. Si esta curva se mantiene por las siguientes 4 horas, 2 horas más, entonces confirmamos que sí, efectivamente nuestro paciente puede ser un paciente diabético. Eso después de haber medido, por ejemplo, su glicemia en ayunas, hasta 124 gramos por decilitro se considera glicemia anómala. A
partir de 125 o más en 2 tomas consecutivas, en ayunas, con por lo menos una semana de diferencia, ya podemos decir que nuestro paciente es diabético. 1 gramo por decilitro hace la diferencia entre prediabetes o glicemia normal en ayunas y diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué pasa con todo esta glucosa? Aprovechamiento de la glucosa por todas las células, sobre todo por el tejido muscular y el tejido hepático. Tanto en el tejido muscular como en el tejido hepático van a haber enzimas que hacen con que esa glucosa quede atrapada dentro de esas células en forma de glucógeno y no pueda salir de ahí. Forma como una red que atrapa la molécula debajo y ella no puede salir. Este tejido muscular, la glucosa no depende básicamente de sí misma, pero sí de ácidos grasos. La membrana reposa poco permeable, salvo que esté en presencia de la insulina. 2 situaciones en las que el músculo consume más glucosa: ejercicio moderado y horas siguientes del consumo también la captación puede seguir siendo notable posterior al ejercicio. O sea, el músculo puede consumir glucosa durante el ejercicio, pero también consume glucosa durante su reparación. Tengan en cuenta que el tejido muscular, sobre todo esquelético, tiene mitocondrias grandes y estas mitocondrias deben generar energía. Por tanto, necesitan de esa glucosa para la reparación celular también. Una vez que se transporta al interior de la célula muscular o hepática, la glucosa se deposita como glucógeno y queda almacenada ahí para utilizar más tarde con fines energéticos. Si no tuviéramos nosotros este mecanismo, que no es producido por la insulina, pero sí por el glucagón, que tiene efecto opuesto, que vamos a ver enseguida, todos los seres humanos tendríamos que comer todo el tiempo, o si no íbamos a morirnos de hipoglicemia. Mediante este sistema permite que los seres humanos podamos hacer ayuno de 8 horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas y no nos muéramos por eso. Básicamente porque el hígado y los músculos siguen produciendo gluconeogénesis. El depósito sí se da casi inmediato. Acá donde vamos a ver la actividad de estas enzimas. Es absorbida luego de las comidas y entre las comidas se secreta gluconeogénesis, se realiza gluconeogénesis para mantener una glicemia estable. Según la edición, lo que ustedes conocen de medición de glicemia, habrán visto que 20 años atrás se decía que el nivel de glicemia normal era de 70 a 110. Más o menos 10 años atrás, eso cambió y se dice que tiene que ser entre 65 y 75, te amplía tu rango mínimo y te dice hasta 100. Hoy en día, lo ideal sería 65, 75 como mínimo y menor que 100. Hoy en día 100 ya se considera borderline. A pesar que tenés todavía 25 gramos por decilitro para que tu paciente sea diabético, pero con 100 uno ya debe llamarle la atención a un paciente que tenga 100 de glicemia en ayunas. Sobre todo si tuvo una dieta básicamente estable el día anterior. Hay que preguntarle al paciente: ¿qué comiste ayer? Fue un cumpleaños. ¿Qué hora? A las 7 de la tarde. ¿Qué comí? Comi 4 cachorro quentes, 2 pedaços de bolo, algodão doce e 4 copos de refri. Lógico que va a tener su glicemia arriba al día siguiente. Ahora, si tu paciente te dice: no, yo tomé una sopa de verduras a las 19:30 horas,
y después no comí más nada. Y hoy amanezco con mi glicemia 100, entonces ahí les debe llamar la atención. Mecanismo de la insulina para captación de la glucosa por el pie. ¿Qué es lo que hace nuestro hepatocito? Inactiva la fosforilasa hepática. La fosforilasa hepática es la que se encarga de descomponer el glucógeno en glucosa. La fosforilasa hepática es activada por el glucagón y, como dice acá, es inactivada por la insulina. Por eso los dos se pueden secretar al mismo tiempo. No vamos a tener un paciente que secrete insulina y glucagón al mismo tiempo. Siempre van a secretar en tiempos diferentes. Una es para absorber la glucosa y la otra es para liberar la glucosa en la sangre. Entonces, primer mecanismo de la insulina extracelular sería a nivel hepático, inhibir la fosforilasa hepática o inactiva. A través de la tirosina quinasa aumenta la captación por la membrana plasmática de los hepatocitos, aumentando la glucosinasa, que es nuestra enzima depositadora, por así decirlo, de glucosa en glucógeno en el hepatocito. Va a fosforilar la glucosa dentro del hepatocito, dejando atrapada como una red a esa molécula en el interior del hepatocito. Y ahí tenemos la glucosa fosforilada. La glucosa fosforilada no tiene la potestad de salir de la célula. ¿Cuándo va a salir de la célula? Si es que esta fosforilasa se vuelve a activar. Ahí recién esta molécula va a poder salir de la célula. Pero ella no va a hacer acción insulínica, va a hacer acción de glucagón. Aumenta la actividad enzimática favoreciendo la síntesis de glucógeno sintetasa, y el efecto neto es un incremento de la masa hepática entre 5 a 6% de toda la masa hepática. Puede corresponder a básicamente glucógeno que se encuentra dentro del hepatocito. Una vez que terminamos de comer, comimos al mediodía, son las 3 de la tarde, las 4, las 5, las 7, las 20 horas, no comimos nada todavía. Obviamente la glicemia hace un pico notable de descenso, porque toda la glucosa se absorbe, se metaboliza y básicamente la glucosa en sangre va a descender. Es el momento en que básicamente el glucagón tiene que ser secretado. Cuando el glucagón es secretado, se revierte estos fenómenos para liberar el glucógeno en glucosa nuevamente hacia la sangre. Es considerado una de las moléculas de glucosa más sanas, más efectivas para el organismo. Mucho más que ir a comer nuevamente. Es un tipo de glucosa que se considera un tipo de glucosa sana, efectiva y eficaz para el organismo. La falta de insulina revierte los efectos enumerados anteriormente para el depósito de glucógeno, cesa la síntesis de glucógeno en el hígado y su captación y la glucosa desde la sangre. La falta de insulina incrementa el glucagón. Entonces, cuando la glicemia desciende entre 75, 70, se activan básicamente las células para liberar el glucagón. El incremento del glucagón activa a la fosforilasa, que dijimos que es inactivada por la insulina. Si la fosforilasa es activada nuevamente por el glucagón, ella puede revertir el efecto de la glucosa fosfatasa y liberar el glucógeno en glucosa fosfatasa a la sangre. La glucosa fosfatasa inhibida previamente por la insulina se activa y promueve la liberación de glucosa
directamente a la sangre. Una vez que termina el stop básicamente hepático, empieza el stop muscular. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el glucógeno muscular hace con que el músculo pierda proteínas también, no solamente glucosa. Y la glucosa hepática es básicamente pura, no se pierde proteínas. ¿Qué pasa si la cantidad de glucosa sobrepasa la capacidad del hepatocito? Algunas veces podemos, como di el ejemplo, comimos 4 rosquenos, 2 pedazos de pollo, 2 algodón dulce y 4 copos de puro sal. Entonces eso sobrepasa en una sola dieta, en una sola comida, sobrepasa totalmente la capacidad del hepatocito. Los hepatocitos se dicen que tenemos depósito lleno y no entra más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es superior a lo que el hepatocito puede almacenar, como glucógeno se utiliza el metabolismo local y la insulina va a fomentar, en este caso, la conversión de glucosa en ácidos grasos, colesterol. El mejor depósito para el colesterol es el tejido adiposo. Entonces primero va a estar por la sangre y finalmente va a parar en el tejido adiposo, donde también se va a tocar como ácidos grasos y que también tienen fines energéticos. Por eso cuando tenemos largos periodos de ayuno adelgazamos, porque el colesterol del tejido adiposo pasa a la sangre. La insulina entonces no tiene efecto sobre el tejido encefálico. Eso es lo que decía la porción anterior del texto. Insulina no ejerce un efecto mínimo sobre la captación y utilización de glucosa, porque para las células encefálicas ya son básicamente permeables para la glucosa sin intermediación. Todo el tiempo la glucosa tiene pase libre al interior de las células encefálicas. Si no tenemos glucosa en sangre, obviamente las células encefálicas no serán capaces de absorber y nuestro paciente se va a desmayar. Y te va a contar una experiencia como desmayo, teatro, náuseas, que es un clásico de la hipoglicemia. No, está Así te refieren los pacientes, ¿verdad? Que ven como algo negro y no se acuerdan más nada. Porque es como los pacientes te van a referir. El paciente no te va a llegar al hospital diciéndote, doctor, tuve una crisis de hipoglicemia y casi entré en coma. El paciente te va a decir, vomité, tuve náusea. ¿Cuáles son los valores críticos básicamente para que las células encefálicas no consigan absorber? Si la glicemia baja por determinados límites críticos entre 20 a 50 miligramos por cada 100 ml. Son niveles muy críticos de hipoglicemia. Cuidado con los pacientes que utilizan insulina. Hay pacientes que de repente cambian la marca, utilizaban insulina intermedia, no encontraron la marca que utilizaban, compran otra y le venden insulina ultra rápida. La insulina ultra rápida básicamente, ultra rápidamente baja los niveles glicémicos de sangre y tu paciente puede experimentar estas sensaciones si es que le cambiamos bruscamente de insulina. O sea, nosotros yo le di una receta que él compra habitualmente, pero él se fue a la farmacia, no encontró esa marca, compró otra y el farmacéutico no tuvo la precaución de preguntarle ultra rápida, ultra lenta, intermedia, cualquiera. Y ahí le da la ultra rápida y se generan estos fenómenos. Si tu paciente usa intermedia, es intermedia. Para cada caso hay una indicación. Dice insulina ultra rápida, ultra lenta, intermedia, lispro, todo tiene una indicación.
Antes de el desmayo, básicamente lo que hay es irritabilidad. Eso nos pasa a todos cuando tenemos hambre. No sé si a ustedes les pasa, por ejemplo, el profesor de la mañana no termina su clase y ya es 12:30, 1:15, la 1, y nosotros todavía no comemos nada. Al salir de acá estamos, yo por lo menos cuando tengo hambre me quedo un poco irritado, seguramente todos. Terminas de comer y te quedas un dulce otra vez. Básicamente lo que hace es la irritabilidad encefálica, es lo que inicia el primer síntoma de tu hipoglicemia. La insulina también dijimos que tiene efectos sobre el metabolismo lipídico. Es importante, pero a largo plazo. La falta puede producir aterosclerosis marcada porque hace con que los lípidos permanezcan en sangre y no sean metabolizados. Por eso es que nuestros pacientes diabéticos son propensos a padecer infarto del miocardio, trombosis venosas profundas, tromboembolismo pulmonar, ácido isquémico, justamente por ese exceso de lípidos que va a tener en sangre. Y el diabético es el paciente que tiene hambre todo el tiempo, fisiológicamente, porque no puede usar glucosa, entonces su cuerpo utiliza grasa como fuente de energía, entonces él tiene hambre todo el tiempo. El paciente diabético come y no engorda porque utiliza básicamente su grasa como fuente de energía, pero generando un aumento del colesterol total. En este caso, la insulina favorece el depósito de lípidos, aumenta la utilización por la glucosa de casi todos los tejidos, fomenta la síntesis de ácidos grasos por hidratos de carbono y básicamente toda la grasa que ya no se puede metabolizar se va a almacenar. Parte de ella en el tejido adiposo y parte de ella en el hepatocito. Que si es excesivo, el próximo efecto de nuestro paciente diabético es la esteatosis hepática, que es el hígado gorduroso o graso a consecuencia de un aumento exagerado de colesterol en sangre. No necesariamente tu paciente tiene que ser obeso para tener esteatosis. Paciente de 70 kilos que mide 1,70 m puede tener esteatosis si es diabético. Y de las proteínas, la misma cosa. Los aminoácidos que contienen los alimentos también tienen que ser absorbidos, pasan a la sangre y tienen que tener esa absorción a nivel celular, mediado siempre por la proteína quinasa. Uno de los elementos más importantes tanto del líquido intracelular como del líquido intravascular son las proteínas, para mantener la presión oncótica y la presión coloidosmótica del plasma. Es fundamental que haya una cantidad importante de proteínas. La insulina estimula el transporte de aminoácidos al interior, siempre mediada por tirosina quinasa, así como también de valina, leucina, isoleucina, tirosina, fenilalaminina, que son aminoácidos. Aumenta la síntesis del ARN mensajero con fines de transmisión y inhibe el catabolismo de las proteínas, reduciendo la cantidad de aminoácidos libres en sangre. Por tanto, la carencia de insulina también puede producir un aumento de aminoácidos en plasma. ¿Qué pasa si aumentan mis aminoácidos en plasma? Es muy común que tu paciente tenga síndrome metabólico cuando es diabético. La insulina es insuficiente o no secreta, entonces van aumentando los aminoácidos en plasma. La presión coloidosmótica del plasma normalmente es 28 milímetros de mercurio. Pero si aumentan las proteínas, esta presión aumenta también. Y si aumenta más de 28 milímetros de mercurio, va a absorber más agua del líquido extracelular hacia el líquido plasmático.
aumentando el volumen y aumentando su presión arterial. Y ahí tengo mi síndrome metabólico, diabético, dislipidémico e hipertenso, un clásico de pacientes diabéticos. Por isso que tem alguns pacientes diabéticos que têm que tomar antidiurético. Tem que tomar diurético, antihipertensivo e às vezes tem que tomar algum fibrato para diminuir o nível de colesterol. E normalmente é porque tem um diabetes bem descompensado, seja por várias causas, geneticamente propriamente, ou uma dieta muito mal executada. Ou às vezes a dieta é bem executada, mas ele não faz exercícios físicos, então ele não está consumindo colesterol adequadamente. O miocárdio, por exemplo, só consome colesterol, então o ideal seria fazer exercícios aeróbicos para o paciente diabético. La regulación de secreción, aumento de glicemia, obviamente cuando aumenta tu glicemia, aumenta la secreción de insulina. Glicemia en ayunas, vamos a poner un promedio entre 80 a 90, ya que dijimos que lo mínimo sería 65 a 75 y lo máximo tendría que ser inferior a 100, promediando entonces. Estos serían los valores esperados en ayunas. 80, 81, 82, 83, hasta 90. Sería tu rango ideal. Con este rango, básicamente lo que se podría secretar es 25 nanogramos minuto por kilo de insulina en ese paciente. Que es también lo que se calcula, pero es importante cuando yo voy a corregir la insulina de un paciente, saber cuánto mide y cuánto pesa, para saber su superficie corporal y poder agregarle 1, 4, 2, 8 o 6 unidades internacionales de insulina en su cuerpo para administrarle a ese paciente. No puedo padronizar una dosis específica sin saber cuánto pesa. Es relativo. Hay veces que tu paciente te llega en coma. Si tu paciente te llega en coma, yo no le voy a pesar a ese paciente porque él está en coma. Entonces ahí tenía que hacer una corrección, digamos, a ojo. Conversión plasmática de la insulina se eleva 10 veces, 3 a 5 milímetros, cuando tenemos de inmediato una insulina preformada desde las células B. Son experimentos que menciona Guyton en el libro, en ratas específicamente. ¿Por qué ratas? Porque el páncreas de las ratas de laboratorio son muy parecidos a las células humanas. Entonces no es porque es ratón nada más que se le lleva al laboratorio, porque las células de algunos órganos son muy parecidas con las células humanas. Finalmente, otros factores que estimulan la secreción de insulina: aminoácidos como arginina, lisina, hormonas gastrointestinales como la gastrina, secretina, colecistoquinina, péptido inhibidor gástrico. Son enzimas digestivas que se liberan del intestino, se absorben, pasan a la sangre, llegan al páncreas y activan la secreción de insulina. Colecistoquinina es una hormona también. Una hormona que se produce, hay una controversia si es a nivel gástrico o a nivel duodenal. Cierto, lo concreto es que se produce en esta transición, llega hasta la vesícula biliar y hace con que la vesícula contraiga la musculatura lisa. Péptido inhibidor gástrico va a secretar básicamente grelina, que es la hormona de la saciedad. El inhibidor gástrico lo que hace es disminuir el movimiento gástrico, secretando grelina, y la grelina tiene que llegar a nivel central para que nos dé la sensación de saciedad. Esto no es de inmediato,
Yo termino de comer y quiero comer más, me voy a comer más. Pero si yo espero 10 minutos antes de servirme el segundo plato, yo me voy a dar cuenta que ya no tengo hambre. Entonces ahí da tiempo que la grelina llegue al cerebro y me dé la sensación de saciedad. Es uno de los motivos por el cual el nutricionista te dice masticar 20 veces antes de tragar. Cuando yo tengo hambre ni mastico, hago nomás la comida. El último slide que habla del glucagón, exactamente los efectos opuestos secretados por las células alfa cuando disminuye la glicemia junto a funciones opuestas de la insulina, y se trata de un péptido, una proteína de más de 3000 Daltons de peso molecular. ¿Cuáles son sus efectos? Gluconeogénesis o glucogenólisis, la ruptura del glucógeno en glucosa para liberar la sangre. Activa la adenilciclasa de la membrana del hepatocito. La adenilciclasa es activada por la glucosa fosfatasa, que es la que hace con que el hepatocito pueda liberar la glucosa. También síntesis de monofosfato cíclico de adenosina, proteína reguladora de proteína sinasa. La proteína sinasa o quinasa no es constante, puede aumentar. Estimula también la activación de la propia proteína. Activa y fosforila la proteína sinasa. Y esta básicamente puede fosforilar las acciones para que ella se vuelva a activar. Quiere decir que es básicamente un sistema de cascada. Cada producto sucesivo se va a fabricar con una cantidad mayor que su precursor. Si yo secreto mucha insulina, casi toda la glucosa se va a absorber. Disminuye totalmente la glicemia en sangre. 4 horas después se tiene que secretar mucho glucagón para recuperar nuevamente esta glicemia en sangre. Y el efecto principal que está en el texto posterior es este efecto de la glucogenólisis. Esto es gluconeogénesis, que básicamente es nuestra principal función del glucagón. Esto es su principal función. La gluconeogénesis, génesis de inicio, grupo de glucosa, y neo de nueva formación de glucosa básicamente. Como también tiene que ver con los otros elementos que hablamos, también tiene la capacidad de nivel de depósito de triglicéridos en sangre, por ejemplo. Monoglicéridos, triglicéridos y triglicéridos. Que no tiene que ver con los lípidos propiamente dichos, pero sí con los hidratos de carbono. ¿Cuál de todos los alimentos es lo que más eleva el triglicérido, por ejemplo? ¿La glucosa o los hidratos de carbono? ¿Qué les parece? Los hidratos de carbono, las harinas simples, básicamente son los que aumentan más los triglicéridos. El almidón también pudiera aumentar bastante, pero más las harinas simples. Todo lo que nuestro celíaco tiene alergia, básicamente, son los que aumentan los triglicéridos. Trigo, avena, centeno y cebada son los que más aumentan los triglicéridos. Yo no como pan de este paciente, pero toma 5 litros de cerveza todos los días, pura cebada.
y tiene su triglicéridos allá arriba, pero su colesterol no. Y vos le decís, ¿cómo comes pan? ¿Cómo pan? Pero tomás cerveza, 5 litros por día. Va a aumentar su triglicéridos. ¿Vos comes pan? Sí, yo como pan. Con el desayuno, con el almuerzo, con la media tarde, con la cena. Yo no puedo comer sin comer pan, esto pasa. También puede tener triglicéridos elevados. Vos te dices, yo no como pan, pero el lunes como lasaña, martes como ñoquis, miércoles como tallarín, jueves como fettuccine y los viernes yo como canelón, masa toda la semana. Esto también aumenta los hidratos de carbono. Doutor, é trigo, almidão, cevada e outro? Centeno. Normalmente los productos que sean libres de gluten están así. Tachado. Trigo, avena, centeno y cebada. Los tres contienen gluten. Y ese gluten es básicamente la proteína del trigo que ayuda a irritar el intestino a los pacientes que son celíacos. Pero también es el que da la textura y la maciez que todos conocemos, por ejemplo, del pan industrializado. Pan de forma, por ejemplo, de una marca que tiene un pocito y que uno mete en la boca y parece un pedacito de nube porque es bien aireado, y después probar una galletita de arroz que no tiene sabor a nada, sin gluten. O sea, la palatidad y la sensación de agredado es lo que le da el gluten a los alimentos. Bien, básicamente es eso. ¿Cómo se llama? El flujo sanguíneo también es importante. Concentraciones muy elevadas de glucagón puede aumentar la contracción cardíaca, aumenta el flujo de sangre en tejidos como riñones, estimula la secreción biliar y inhibe la secreción de ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque se supone que si hay glucagón es porque yo no comí nada. Estoy hipoglicémico, entonces por eso inhibe la producción de ácido clorhídrico por las células principales. También es un efecto del glucagón. Doutor, se não é subir esse slide, não siga? Tá. El anterior ya está, ¿verdad? Já. Insulina y glucagón. Nuestro primer parcial todavía no tiene fecha, ya tenemos fecha para el primer A parcial. partir do dia 30. 30 de marzo. Entonces no va a dar tiempo de dar todavía. Na verdade, eu acho que dia 30 cai no sábado, então começa dia 1º, né? Ya 1º de abril. Después estamos 19, tenemos ya 2 semanas. Quiere decir que va a dar todavía para ver. Na verdade, uma semana, né, doutor? Porque 1º de abril também. Cierto, ya tenían revisión. Entonces no va a dar tiempo para ver paratiroides. Y después de hacer una revisión con el capítulo 75, 76, 77, 78 de hoy y 79 que va a ser de la próxima clase. Entonces ahí serían esos capítulos para el parcial y vamos a hacer la revisión como un trabajo práctico en clase. Ese día de la revisión no vamos a tener clases, o sea, van a venir, pero lo que vamos a hacer es un trabajo en clase como habíamos visto anteriormente, un caso clínico o un mapa mental para que ustedes hagan en clase y el parcial es parecido a esos trabajos. Doutor, mas na quarta-feira que vem seria sua última aula. Aí o senhor mandaria a revisão ou o senhor vai entrar com a turma? Entonces vamos a dar revisión, tenés razón. É, porque na próxima já é a prova. Porque después tenemos paratiroides, hormonas masculinas, femeninas. Não.
¿No terminó? Não. Ah, faltó. Entonces eso vamos a desarrollar la próxima clase y hacemos la revisión. Só que o slide que o senhor deu para nós foi a 75, 76, 77 e essa, porque teve uma aula que o senhor não pôde vir. É verdade. E 78, né? Então seriam 4 capítulos. Não, 78 o senhor não deu, que foi o que o senhor não veio. Ah, 77, entonces son 74. 75, não, 75, 7, 6 e 7. E o 79. 79, ya. É, o 8 o senhor não veio. Entonces el paratiroides sería el otro capítulo que falta. Hormonas paratiroideas. Uhum. E aí tem um exame. Paratiroides. Tenemos paratiroides y tenemos también hormonas de la médula de la corteza suprarrenal. Quedaría para el segundo parcial. Hormonas masculinas y femeninas. E aí termina. Tá. Então aí na quarta-feira faremos uma revisão e Revisão. termina esse Vamos a terminar la parte que faltó de tiroides, que es Claro. cortito, y hacemos la revisión. combinado. Traigan sus libros, sus anotaciones para la clase que viene, porque vamos a hacer un trabajo en clase. Certo. Doutor, esse slide de hoje você vai para você? Sí, voy a hacer. Alex Fernando, Aline, Félix, Carla Gabriela, É da turma da manhã, a Carla Gabriela. Carmen Fagundes, Presente, doutor. César Júnior, Cristian Amarillo, Presente. Giovanni Franco, Presente. Isabelle, Jailane, Presente. José Edivaldo, Joyce, Laila, de aquí, Luis Felipe, Presente. Monique, Presente. Núbia, Thaís, Verônica Larissa, Victoria, Ícaro, Adalberto, Karina de Souza, a todos le llamé.